Hola, soy René Sánchez y trabajo en Cervecería Escarcha. En Escarcha Chaitén sanitizamos nuestros equipos contenedores de cerveza, Cornelius y comerciales tipo G, con la lavadora Mark II, Keg Watcher. Les daremos a conocer sus piezas y funcionamiento. Estas son las piezas de los contenedores. Montamos las piezas del Mark II Keg Watcher para lavar el Cornelius. Mantener a mano siempre una llave ajustable. Regulamos la mariposa para máximo caudal. Sumergimos la bomba en la solución alcalina. Roscamos el tubo con el Van Lock a la bomba. Enchufamos el variador de voltaje y la bomba es. Precaución con los elementos eléctricos. El conector a la válvula del Deep Tube de la salida de la cerveza. Ahora está listo para lavar. Hemos sacado el soporte de sujeción central para la apreciación del trabajo de la bomba. Sacamos el adaptador y dejamos el tubo con la válvula de chorro potente para el tarro comercial. Instalamos el espadín y el pinchador tipo G con adaptadores para válvulas Back Lock y Pin Lock para hacer el lavado de esta pieza. Sacar la válvula de seguridad. Roscamos el adaptador para limpieza de línea. Colocamos la manguera y el conector Valve Lock.
Así es como podemos garantizar un buen resultado del lavado de nuestros kegs y no tener contaminación en nuestra cerveza. No te olvides de compartir. ¡Chao!